Welcome to CoexSpace Mental Health Summit. I am Vivian Toussier, your host. At CoexSpace, we believe the mental health crisis is not only personal, but deeply collective, a sign that our societies have drifted away from balance, presence, and empathy. These questions invite reflection on how we can restore inner and social equilibrium through awareness, connection, and compassionate action. Bienvenidos todos, estamos muy honrados de tener a la directora de la Cumbre Global aquí con nosotros, Vivian Toussier. Ella es autora de Gracias, Sandra. cinco libros publicados, ¿verdad? Y Así especialista en es. transformación y meditación, y ha guiado a cientos de personas hacia una vida más plena. Además del honor de tenerte como directora, sabemos que eres coautora del método Mayim, el cual crea comunidades de bienestar inclusivas para apoyar la recuperación de la depresión resistente al tratamiento, al trauma y las adicciones. Me parece importantísimo. Asimismo, compartes tu conocimiento y experiencia en mindfulness y psicología positiva. Tú eres psicóloga clínica dedicada a la salud mental integrativa, la cual combina atención psicoemocional con la atención plena y las terapias somáticas. Y mediante prácticas holísticas y accesibles, Vivian Toussier ha impulsado una misión de sanación colectiva y de bienestar compartido, pilares fundamentales en la atención moderna de la salud mental. Y por eso es tan importante tu participación hoy en este summit o en esta cumbre global. Muchas gracias, Sandra. Gracias por esa lectura. Siempre uno se sorprende de escuchar un poco su trayectoria y su trabajo. Bueno, ahora vamos a traerlo a ideas que puedan ayudar a nuestro público. Yo sé que tú has trabajado durante años en la intersección entre la sanación emocional, la espiritualidad y la ciencia. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegó la meditación y el mindfulness a formar parte de este camino para ti? Ha sido un recorrido tanto personal como profesional. Mi vida personal me llevó a búsquedas de sanación y mi carrera profesional como psicóloga se fue desenvolviendo hacia la psicología transpersonal, trascendental. Cuando estudié la carrera, a mí me encantaba el tema clínico, el entendimiento de la mente, el entendimiento del desarrollo de la personalidad, pero al mismo tiempo me gustaban mucho estos canales de transformación en la persona, ¿no? Porque así como los veía yo en mi vida personal, como habían ciertos modelos que me servían a una transformación, digamos, a veces más rápida que una teoría que anteceda a entender lo que soy, sino algo que me ayude a practicar un cambio. Me gustó mucho la meditación trascendental. Mi maestría es en psicología trascendental y me empecé a meter en el mundo de la meditación y me gustó la meditación trascendental y la meditación Zen. Hice varios cursos, diplomados en este tipo de prácticas y para mí había una inspiración como natural entre la unión del mundo occidental con el mundo oriental. Siempre me gustó mucho el budismo, el hinduismo, como el entendimiento de estas prácticas del mundo energético también. A nivel médico, en el mundo oriental vemos como en la acupuntura, en la yoga, hay un entendimiento de la persona de una forma más integral. Y eso a mí, de alguna manera, me hizo mucho sentido para ayudarme a mí misma y a otros a hacer ciertas transformaciones que necesitamos para encontrar mayor felicidad, mayor utilidad, mayor adaptación al mundo, que el mundo en sí es un mundo complicado, ¿no? Complejo y que todos tenemos estas pruebas, pero que estos elementos ayudan mucho a la persona a trascenderlo, a verlo de otra manera, de una manera más amplia, ¿no? A comprender que es parte de algo más grande que uno mismo. Y bueno, pues ahí comenzó, digamos, mi camino hacia la meditación, hacia el mindfulness. ¿Y cómo entra este mindfulness aquí? Porque hemos hablado de meditación, pero ¿qué es mindfulness? ¿Cómo entra aquí en este mundo terapéutico? Gracias por esa pregunta porque creo que es algo que además hoy en el mundo en el que vivimos es muy necesario. Mindfulness es una adaptación que se hizo en Estados Unidos. De hecho, uno de los más reconocidos representantes de la palabra mindfulness fue John Kabat-Zinn, porque él trajo la meditación oriental
él, entre otros, Sharon Salzman, algunos otros pioneros de la meditación en el mundo, en América, digamos, y él se dio cuenta que mindfulness era, digamos, un espacio que existe en la meditación, que es la atención plena, que es la capacidad de estar en el presente con todos nuestros sentidos y con esta apertura, con esta conciencia en el cuerpo y en el estado mental, en lo que sea que estemos viviendo. Y esto no necesariamente requiere una práctica formal, como estamos habituados a pensar que la meditación es sentarnos en silencio, alguna metodología. El mindfulness es esta capacidad de traer la atención plena a algún aspecto de la vida cotidiana, ¿no? Inclusive yo enseño mucho en el método Mayim con Anita, que lo podemos llevar esta práctica, hacerlo cuando nos lavamos los dientes, cuando nos bañamos, cuando estamos con una persona. Empezar a entender que la meditación no es sentarnos, retraernos del mundo para encontrar el bienestar, sino que podemos llevar esa práctica a lo que hacemos. Y realmente ese es el sentido, porque de alguna manera pensar que la meditación es ausentarme de mi vida, ausentarme de mis relaciones, ausentarme de mis labores, ausentarme de mi trabajo, ausentarme de las incluso emociones incómodas que me genera la vida cotidiana, es más bien lo contrario, es cómo voy a llevar esa práctica de silencio, de atención plena, de integrar mi mente con el estado corporal completo a mi vida cotidiana. Y por eso mindfulness a mí me gusta mucho porque es realmente cómo puedo empezar a practicar el conocimiento de una metodología milenaria para mejorar mi vida real, para mejorar cualquier situación que me haga sentir miedo, incertidumbre, para poder empezar a disfrutarlo o comprenderlo desde otra manera. Es importantísimo lo que estás diciendo, porque la palabra mindfulness también tiende a ser como la de moda ahora. Ahora todo el mundo está en mindfulness, todo el mundo cree que sabe de mindfulness o cree que puede ser coach de mindfulness o cree que entiende el término. Entonces, ¿qué más nos puede decir? Porque es mucho más que la palabra de moda. Totalmente de acuerdo, Sandra. Fíjate que yo he visto mucho esa tendencia, por lo mismo, por la necesidad de estos espacios, de salirnos, incluso ahora con la tecnología, nos saca de nosotros mismos, ¿no? Y cómo podemos encontrar ese espacio para regresar, porque en realidad la meditación es un encuentro conmigo mismo. El mindfulness es un encuentro verdadero conmigo mismo, con lo que soy, con lo que siento, con lo que me molesta, con lo que me gusta, con lo que no me gusta. Por eso hay veces puede ser tan incómodo, ¿no? Este encuentro con lo que realmente estoy experimentando, no ausentarme o esta evasión que tenemos a través de muchas formas, ¿no? Una es la tecnología, puede ser la comida, sustancias, incluso relaciones, patrones emocionales que de alguna manera me ayudan a sentirme mejor ante la ausencia de reconocer lo que verdaderamente estoy siendo y sintiendo. Entonces, digamos que la meditación y el mindfulness es un espejo de la realidad, pero ante esta tendencia de creer que podemos transformar de manera superficial con técnicas como la meditación, el mindfulness, el sound healing, la respiración consciente, breathwork, música, medicina. Y yo creo en todas esas prácticas, creo en todas esas metodologías porque las aplico incluso en mi consultorio, pero sí se necesita un entendimiento profundo, ¿no? Porque he visto que muchas veces se utiliza, digamos, como si fuera una curita que tapa una herida muy profunda, pero que en realidad tapa temporalmente esa herida, ese malestar, pero no llega a la causa ni tampoco llega a la sanación o al tratamiento de lo que hay ahí. Entonces yo sí he visto que se necesita de entrada un conocimiento profundo de la mente, de las emociones, del cuerpo, de la persona. Por eso a mí me gusta unir la psicología clínica con estas prácticas. Ahora, si una persona se introduce en el mundo de la meditación, del mindfulness, al camino, digamos, incluso de la yoga y de otras metodologías y técnicas de conocimiento de uno mismo,
y se practica por un tiempo prolongado, se puede, obviamente, tener una sabiduría que puede compartirse, por supuesto que sí, pero he visto que muchas veces se cree que rápidamente podemos entender y transmitir, y sí creo que esto ha generado confusión. También he visto casos ahora con el tema, por ejemplo, de el uso de psicodélicos, ¿no? O de la respiración consciente o de prácticas que tienen un impacto muy fuerte, sino el conocimiento terapéutico, incluso médico. He visto casos de muy mal resultado o pronóstico porque no hay esa contención, no hay esa capacidad de contener. Voy a regresar a lo que hablaba hace ratito, el reconocimiento de la verdad, ¿no? Y a veces en ese reconocimiento de la verdad puede haber mucho dolor, puede haber mucho malestar, pueden evocar emociones que son difíciles de contener, difíciles de interactuar. Muchas personas no les gusta la meditación porque hay un encuentro de mucha incomodidad. Y cuando hablo de meditación, de mindfulness y de estas prácticas de reconocer la verdad, también es reconocer una verdad familiar, reconocer una verdad a lo mejor de la pareja que se tiene, de una realidad social. Cuando reconocemos una verdad con este aspecto más amplio, a lo mejor más consciente, y cuando utilizo la palabra consciente es hablar de una verdad más amplia, con un espectro que tiene la capacidad de sentir mucho más que cuando yo tiendo a cortar una realidad en bueno, malo, me gusta, no me gusta, eso soy, no soy, ¿no? Esta verdad, digamos, dicotómica, Simplificada. simplificada, y a veces es complicado. Ahora, dado que estamos en una cumbre de salud mental, ¿cómo lo pones tú en práctica con pacientes que viven situaciones, no sé, de ansiedad, que tienen deprimidos años? No sé, ¿nos quieres dar algún ejemplo que podamos entender cómo lo haces? Sí, claro que sí. Mira, Sandra, yo trabajo en tres sectores principalmente. Sesiones uno a uno, sesiones grupales de meditación y de mindfulness con muchas técnicas distintas, porque también nos dimos cuenta que hay técnicas diferentes para cada persona, ¿no? Cada persona hace sentido con diferente técnica, por eso también creo que sirve tener un espectro amplio. Y también el tema de compartir información, ¿no? En redes, ahora en CoExpace, Ujú. en mis plataformas, incluso en mis libros, es cómo transmito este conocimiento para dar información valiosa, que en mi caso considero de esa forma. Eh, Cuando hablamos de ansiedad, depresión, ahora trastornos obsesivo-compulsivo, Ujú. temas de relaciones complicados, adicciones, que cada vez se ven más. Estamos hablando, por eso decía, que se necesita incluir la psicología en en estas técnicas. Cuando una persona está viviendo mucha ansiedad, es muy complicado entrar en un espacio de silencio, ¿no? Eh, es como si tuviera una nube emocional, que ahora ya sabemos que incluye trastornos neurológicos, hablando de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, eh, todos estos, incluso la adrenalina, noradrenalina, cortisol, todos estos transmisores de información en nuestro cuerpo están alterados. Y puede ser por muchas razones distintas, ¿no? Generalizar es un poco complicado porque puede venir por un tema genético, puede venir por un tema de una experiencia de vida, puede venir por un trauma, y cuando me refiero a un trauma es una experiencia en la que uno es incapaz de digerir y se queda como congelado en el cuerpo, ¿no? Y nos trastorna. Tenemos la capacidad de regresar a ese lugar donde se quedó, digamos, este impacto para reconocerlo de una manera distinta, digerirlo y poder avanzar de otra manera. Entonces, para regresar a tu pregunta, Sandra, yo creo que hay muchas diferentes formas de atender estos trastornos. Primero, determinar si este trastorno es paralizante. Se necesita a veces medicamentos incluso. Yo sí creo que a veces
el apoyo de medicamentos a nivel psiquiátrico también ayuda a bajar esta alteración, ¿no? En una depresión, en ansiedad, incluso en adicciones, para poder después ya usar estas metodologías de las que yo estoy hablando, como meditación, respiración consciente, atención plena, poder tener una terapia de diálogo en donde se puedan expresar todo este contenido que tiene la persona que le está llevando a tener estos estados de ansiedad. Ahora, cuando digamos, la ansiedad, esta tristeza, a lo mejor desazón de la vida, a lo mejor temores, incertidumbre, no son a niveles clínicos en los que se puede trabajar con estas técnicas. Yo creo mucho en la comunidad. Yo creo que cuando uno se siente acompañado, cuando uno se siente agrupado, cuando uno se da cuenta que no está solo en lo que está viviendo, esto abre el espacio para una conversación con menos defensas, en donde la vulnerabilidad que está viviendo la persona, y voy a decir un ejemplo, ahora hay mucha ansiedad por la rapidez de la información y esto genera una ansiedad generalizada, digamos, el sentirme que no sé por dónde manejarme, ¿no? Por dónde, por qué espacio escuchar una verdad. Y eso nos genera una ansiedad, a veces que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando una adolescente está viendo en sus redes sociales, en su teléfono, el mensaje que la belleza de cierta manera, la riqueza de cierta manera, el estatus de popularidad representa cierta cosa diferente a lo que es esa adolescente, genera mucha ansiedad, baja autoestima, mucha culpabilidad hacia no ser ese modelo que se está a lo mejor transmitiendo en redes sociales, y esta chica siente que no tiene el valor por ser quien es. Y es difícil compartirlo, por eso yo creo que hay que abrir estos espacios en escuelas, hay que abrir estos espacios Ujú. fuera de las relaciones, a lo mejor de par en par entre amigas, porque esto es difícil. Para los seres humanos nos cuesta trabajo abrir la vulnerabilidad, ¿no? Decir, me siento insegura, ¿no? Me siento juzgada, me siento no valuada, a lo mejor tengo una crítica a mi cuerpo. Entonces, Y esa premura, ¿sabes? Esa premura que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, tú que hablabas de los jóvenes sienten que tienen que saber ya, responder ya y tener todo resuelto ya cuando ni el proceso lo pasan. Entonces, me imagino que todo eso causa ansiedad, depresión y ahí está, pues ahí está el valor de la terapia o el valor de las comunidades, ¿correcto? exactamente. Y sabes qué, Sandra, yo he visto en las escuelas, hemos trabajado con algunas escuelas, cómo están tratando de hacer estos encuentros de plática, llevar expertos, en donde a lo mejor el joven parece que no le interesa, pero escucha. Entonces, por eso es tan valioso lo que estamos haciendo tú y yo en términos de compartir información fuera de lo que se ve, lo que comparten a lo mejor productos, compañías, las redes sociales, la media que no está interesada en este valor de la salud mental, en este valor de la salud social, el poder hacer este contrapeso con temas interesantes, con pláticas interesantes, con personas, abrir estas conversaciones en la mesa, ¿no? Que los padres también puedan abrir estas conversaciones de cómo te sientes sin juzgar, de entender la diversa forma de ver la vida entre papás, entre hijos, porque también, Sandra, el mundo ha cambiado. Lo sabemos Ah, tú y yo, es somos de diferentes generaciones y el mundo de pronto se abrió a un espectro de diversidad mucho mayor, pero al mismo tiempo una unidad en global, ¿no? Entonces de pronto salieron una luz de muchas diferencias en donde vemos todo lo que existe y también la oportunidad de decidir de muchas maneras diferentes, y también al mismo tiempo una incapacidad de identificarme en ese aspecto tan amplio, pero también la intención de pertenecer a un grupo social, ¿no? Entonces, ante esa diversidad, pero al mismo tiempo falta de identidad, genera mucha ansiedad, genera esta necesidad de
como decías tú, tener que tomar decisiones muy rápido en un espectro muy amplio y a veces no tener ni la información necesaria, ni las condiciones necesarias, ni los componentes internos necesarios. Entonces, por eso yo creo mucho en el valor, por ejemplo, estas prácticas de mindfulness, respiración, meditación, psicoterapia, pláticas grupales, en donde uno trata de transmitir algunas herramientas que nos pueden dar para yo poderme encontrar dentro de ese aspecto y funcionar mejor. Hemos visto en temas de adicciones, por ejemplo, y adicciones no nada más hablo del alcohol, sustancias, hablo también de adicciones a relaciones, codependencia, adicciones ahora a la tecnología, al juego. Hay ahora esta dependencia a diferentes cosas. ¿Por qué esta dependencia llena esos huecos? Digamos, yo siento ansiedad, entonces me apego a una persona para tomar decisiones, ¿no? O siento esta sensación de la que hablábamos, de depresión, de ansiedad, de sentirme perdido en un mundo, yo me apego a algo y lo hago, digamos, mi modus operandi. Y eso puede ser incluyendo sustancias, amigos. Me pierdo, digamos, en una cosa, en un evento, en una sustancia. Y hemos visto que el tema de una comunidad, por eso funciona tanto el programa de los 12 pasos, otros programas que hay ahora que no necesariamente son de 12 pasos, pero que incluyen este lugar seguro donde quizá nadie me conoce, pero puedo abrir mis inquietudes y ahí identificarme. Entonces, el valor de estas pláticas, de estas comunidades, como lo estamos haciendo ahora en CoExpace, donde no eres anónimo, digamos, no necesitas tener un estatus como mujer, como mamá, como hija, como adolescente, como tu grupo social de pertenencia, sino donde soy yo y me siento libre porque hay esta apertura ante una vulnerabilidad que tenemos todos, pero al mismo tiempo hay herramientas para yo manejar estas emociones y manejar esta historia que tengo yo de otra manera y poderme yo encontrar ahí para tomar estas decisiones, ¿no? De quién voy a ser, cómo me voy a vestir, a qué grupo voy a pertenecer, qué voy a hacer por el mundo, cómo voy a tolerar al otro, qué trabajo quiero tomar. Y perdón que me extienda tanto, nada más déjame terminar este punto porque lo quiero unir a el tema de CoExpace, que estamos hablando de salud mental, a mientras más espacio tenga yo para encontrar esta identidad y cercanía conmigo mismo, con mi verdadero ser en este aspecto, voy a poder tener más herramientas como agente de cambio para otro. Entonces, ante este mundo cambiante, donde antes tomábamos las instituciones, ¿no? El gobierno, la institución médica, la escuela, incluso nuestra religión, nuestro grupo al que pertenecemos como modelo. Ahora en un mundo tan cambiante y tan abierto, necesitamos a veces otros espacios para reconocernos. Por eso tiene tanto auge estos nuevos grupos de sanación y de identidad, como los que estamos hablando de la meditación, de yoga, de mindfulness, de danza, de canto, de diferentes prácticas para identificarme. Pero es importante entender que si no hay esta profundidad de entendimiento, a veces se vuelven curitas que no ayudan realmente a encontrar esta esencia. Bien, muchas gracias por la bellísima respuesta. Se me abren tantas preguntas. Esta cumbre la está viendo miles de personas, cada vez más. Alguien sin conocimiento profesional en el tema, ¿cómo sabe que tiene que buscar ayuda, por ejemplo? ¿Cuáles son algunos síntomas, algunas campanitas para decir, busca, sea terapia, una comunidad, alguien que te acompañe, pero no te quedes ahí donde estás? Voy a tratar de ser muy puntual. Aislamiento, desazón por la vida, conductas autoagresivas, autolastimantes, conductas que me hacen daño, ¿no? Como puede ser, como decíamos, alguna conducta adictiva, lastimarme, lastimar a otros, lastimarme a mí mismo, lastimar a otros y la incapacidad de funcionar en el ámbito en el que necesito funcionar.
Si soy un estudiante, la incapacidad para estudiar, ¿no? Para desenvolverme en el mundo académico. Si tengo un trabajo, para la incapacidad para desenvolverme en el área laboral. Si soy madre, la incapacidad que Ujú. siento para desarrollar mi rol como madre, ¿no? Si soy cuidador, este aspecto lo vemos, es muy claro, casi todos podemos darnos cuenta cuando hay estos signos, ¿no? Repito, el aislamiento, el desazón, el autolastimarme, el lastimar a otros o la incapacidad para cumplir el rol en el que me tenga que desarrollar. Es excelente. Y estabas nombrando, que me parece bellísimo, ese es el mundo mío, el de las escuelas, el trabajo hermoso que se puede hacer en escuelas. ¿Qué más además nos puedes decir de cómo se insertan estas prácticas en espacios educativos, quizás familiares, quizás, no sé, corporativos también podría ser, ¿no? Se empieza primero con el educador. El que más va a transmitir estos valores es ya sea el educador en escuelas o el director para transmitirlo a los maestros y que los maestros lo transmitan a los alumnos. En casa, el padre o la madre para que lo pueda transmitir a los hijos y pueda crear ese ambiente. Y siempre se puede traer un especialista como lo estamos haciendo ahora para poder dar estas herramientas que se necesitan. Entonces voy a regresar. En escuelas, si queremos realmente desarrollar una comunidad que incluya estos valores, que incluya estas herramientas, estas técnicas, primero necesita el director y los maestros tener esta comunicación, estos espacios y este contenido. ¿Cómo? Se pueden crear talleres, traer un especialista. Nosotros hemos dado, por ejemplo, el método Mayim, que es el método que nosotros creamos, que son 8 sesiones para entender realmente qué es la meditación, qué es el mindfulness y cómo podemos vivirlo y hacerlo un hábito y transmitirlo a otros. Y esa es una de las técnicas, pero hoy en día hay muchas técnicas, hay muchos especialistas que nos pueden traer estas herramientas de autoconocimiento, de trabajo personal y de hábitos en la vida cotidiana para que ellos sean los que lo puedan transmitir a sus alumnos. He visto que se ha tratado en muchos colegios de dar, por ejemplo, charlas o se ha tratado de transmitir a los alumnos sin que los maestros realmente lo lleven a cabo y eso no tiene el resultado que se busca. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Son como estrategias fallidas porque si el maestro no tiene estas prácticas, estos hábitos y lo emite a sus alumnos, es contradictorio pedirle a los alumnos que tengan estas prácticas o estos valores si el maestro no los transmite. Voy a dar un ejemplo. Si el maestro es un maestro que no ayuda a la inclusividad, por ejemplo, si el maestro es un maestro que no respeta al alumno, es un maestro que está desbocado emocionalmente, ¿no? Que la comunicación con el alumno es emocionalmente no clara, no precisa, el castigo a veces no está relacionado con lo que se dijo, entonces no hay congruencia. Y le llevan una charla a los niños de inclusividad, de respeto, de tolerancia. Hay esta contradicción en la que los chicos no lo pueden realmente internalizar. Lo que más ayuda es uno practicar. Entonces, uno como maestro, uno como padre, como madre, es importante que empiece a hacer esa búsqueda, como decías tú, puede ser en una terapia. Hay personas que no les gusta la terapia, puede ser con información, ¿no? A veces hay quienes leer libros y practicarlo les funciona. Tomar cursos, llevar a cabo estas prácticas de meditación, de mindfulness, de atención plena en el ejercicio, por ejemplo, de prácticas de inteligencia emocional. Esto es lo que más enseña al hijo y al alumno. Si nosotros en casa estamos todo el tiempo criticando y juzgamos y le decimos al niño que no critique y juzgue, es muy difícil que lo pueda internalizar. Y el muchacho ve la incongruencia inmediatamente.
o la siente, aunque no la sepa decir. Así que tienes toda la razón. Igualmente, hoy tenemos tanto que aprender como sociedad. Vamos a volver un poquito como al principito, que yo veo en tus redes sociales que tú has logrado de alguna manera esta intersección entre sanación emocional, espiritualidad y ciencia. ¿Hay descubrimientos, avances, algo nuevo que te haya inspirado, digamos, para lograr esto? Hay muchísimos avances, especialmente en la neurociencia. Ahora las universidades en sus laboratorios de psicología están hablando mucho de la conexión que hay entre el cuerpo, y estamos hablando, como decía, a nivel neurológico, a nivel hormonal, a nivel de funcionalidad física con el Ujú, estado psíquico, mental, las emociones, los pensamientos, y con esto nos trae las prácticas de las que estamos hablando, que antiguamente se entendían como prácticas a lo mejor religiosas, a lo mejor esotéricas, a lo mejor que algunos necesitaban. ¿Y a qué me refiero? Se están haciendo estudios en laboratorio con muchos casos, ¿no? Con muchas personas de datos, cómo funciona el cerebro, las ondas cerebrales, como decía, los neurotransmisores, cuando estamos en estados, por ejemplo, de meditación, cuando estamos, por ejemplo, en estados de silencio, cuando estamos con estados alterados, cómo funciona nuestro cerebro con estas prácticas y sin estas prácticas. Y a lo que se está llegando es al conocimiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Daniel Goldman, doctor, psicólogo, psiquiatra, de la inteligencia emocional, ahora de la empatía, cómo la empatía y estos valores de los que estamos hablando se pueden llegar a través de estas prácticas. Como antes entendía que la psicología solo se relacionaba con a lo mejor Sigmund Freud, el ujú. psicoanálisis, la historia de uno, los traumas, pero ahora lo estamos entendiendo cómo estas prácticas me pueden llevar a estados en mi cerebro que me ayuda a resignificar esa historia, resignificar estos patrones mentales, estos redes neuronales, y llamo redes neuronales como nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestra historia, de una manera directa, ¿no? Entonces, voy a decir un ejemplo, una persona que practica meditación, y como yo decía, meditación es un encuentro con uno mismo, ¿sí? Había un maestro que a mí me gusta mucho, Dogen Zenji, maestro Zen, que él habla que meditación es sentarse y sentirse. Qué difícil, Sandra, y los que nos están escuchando el día de hoy, es realmente sentarse y Y sentirse en sentirse. silencio, en el presente, ¿no? Salirse de esa mente que está tan acelerada, salirnos de este estado en el que estamos todo el tiempo consumiendo información, consumiendo imágenes, consumiendo experiencias, y de pronto hacer esta pausa, ¿no? Y sentirme y escuchar qué está viviendo hoy Vivian, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, estoy cansado, estoy a lo mejor enojado, o a lo mejor estoy agradecido, estoy en un espacio de plenitud, pero esta capacidad de darme cuenta, a eso le llamamos conciencia. No estamos hablando de estados alterados, no estamos hablando de de encuentros espirituales Sí, que a sí. lo mejor en el proceso podemos sentir estos espacios de euforia, quizá plenitud, pero eso es solo una parte. Eso es una parte, además, siempre nos dicen impermanente, no es que te quedas en ese estado, ¿no? Sino es esta capacidad de realmente volverme a escuchar, volver a sentir, y desde esta conciencia, y esta conciencia me está hablando de una verdad que a veces es con mucha plenitud y a veces es muy dolorosa. Y por eso por eso cuando hablamos de trauma, hablamos de esta incapacidad de sentir esta verdad, lo que estoy viviendo, porque es demasiado doloroso para tolerar. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de tener este encuentro con la verdad, con lo que siento, a lo mejor con el impacto de un pasado que me dejó muy marcado, que por eso sigo repitiendo y repitiendo porque todavía no lo puedo digerir. Entonces, este encuentro a través de estas prácticas acompañado, por eso es tan importante la compañía,
de un terapeuta, de una comunidad, de un espacio seguro, a veces de la familia, a veces no, a veces de la pareja, a veces no, a veces de mis amigos, a veces no. Por eso hablo de que grupos que no tienen nada que ver con mi vida personal, me refiero familia, trabajo, escuela, donde soy fuera y realmente puedo abrir esta verdad para poder volverla a acomodar. Es interesante porque los resultados de estos estudios científicos en laboratorio de médicos, porque es importante hablar de esta Ujú, ciencia, ujú. estudiada y practicada y digamos con resultados fidedignos, no de una mente, de una persona. Lo que apunta es que cuando una persona hace esa resignificación de una verdad y regresa a ese encuentro con su humanidad, salen las emociones que estamos buscando de empatía, de compasión, de tolerancia y de una verdad del encuentro con la humanidad del otro de otra manera. Porque me quito todas estas capas que de alguna manera me ayudaron a sostenerme, que puede ser incluso el fanatismo, incluso la ansiedad, la depresión, todos estos trastornos están escondiendo un dolor o un desacomodo, una desorganización que no me permite llegar a esta humanidad. Entonces, cuando regresamos a esta humanidad, nos encontramos con primero salud física, después salud mental, después salud social, porque podemos empezar a Bastante. hacerlo funcionar, como hablabas de esta disfuncionalidad de ser lo que tengo que ser en cualquier espacio, ¿no? De realizar esas labores, funcionalidad y el encuentro con el otro de una manera, vamos a encontrar ahí la coexistencia. Ahí ya podemos hablar de esta coexistencia. Qué maravilla. Bueno, yo creo que para cerrar, puedes hablar un poquito de mensajes finales relacionados a este bello proyecto que tienen de salud mental y coexistencia. Sí, gracias, gracias otra vez por tus preguntas, ¿no? Por abrir estos espacios de hablar. Estos espacios de conversación son fundamentales en este momento. Estamos hablando de hablar, de encontrar espacios donde hay una verdad que apunta a esta salud y creo que por ahí el otro día escuchaba a un científico o un investigador de MIT, Otto Schrödinger, es un poco complicado su nombre, pero hay estudios, ahora hay el departamento de ética en MIT, incluso con monjes budistas, con muchos líderes espirituales, para entender lo que está pasando en el mundo a nivel social, a nivel psicológico y a nivel de la inteligencia artificial que viene, que no podemos sacar eso de la ecuación. Ujú. ¿Cómo vamos a transitar como humanidad en este mundo en la actualidad? Y lo que se encuentra ahí es que tenemos primero que compensar la rapidez con abrirnos a estas conversaciones cada vez más, abrirnos a estas prácticas como técnicas fundamentales, y estoy hablando de regresar a lo físico, regresar a la salud del cuerpo, este reconocimiento de que no estamos cortados de la cabeza, porque durante muchos años nos basamos en el modelo newtoniano y en el modelo de la razón, somos lo que razonamos, pero ahora tenemos una máquina que razona más rápido que nosotros. Entonces tenemos que encontrar al ser humano de una forma más integral. El ser humano no solo es una cabeza que razona y que tiene datos, tenemos que unirlo al cuerpo y unirlo al cuerpo a una realidad que sale del mundo de la información. ¿Y a qué me refiero? A relaciones humanas más sanas, a espacios donde tenemos conversaciones a nivel emocional, corpóreos, más cercanos, ¿no? Empezar a hablar de contacto entre seres humanos. Muchas de Ah, las bonito. ciudades se basaron en este aislamiento para lograr, ¿no? En el mundo académico, en el mundo laboral, lograr objetivos, lograr proyectos, lograr metas. Sin embargo, ahora esos agentes ya a nivel de inteligencia artificial nos ganan. Tenemos que
cambiar la mirada a la humanidad, y aquí entendemos a la humanidad, todos los seres humanos tenemos esta cualidad, y salir de esta razón, salir de estas sociedades tan separadas y aisladas por empezar a buscar comunidades, comunidades donde encontramos al otro sin estos paradigmas de quién es, qué religión tiene, este es bueno, este es malo, este hace, este no hace, este gordo, flaca, mujer, hombre, sino es un ser humano. Y por eso mindfulness es tan importante, porque el mindfulness me saca de ese mundo mental y nos trae al mundo del aquí y el ahora, que está en el cuerpo y en la respiración. Entonces, Sandra, yo te puedo ver a ti desde acá, desde mi mente, qué me va a preguntar, qué le voy a contestar, quién es mujer, de dónde viene, o te puedo encontrar en este encuentro, en esta conversación, en donde sé que estoy hablando con otro ser humano, cómo me está haciendo sentir, esta cercanía, este abrazo, esta escucha de tus palabras, la escucha atenta. Y por eso estas técnicas de regresar a lo básico son tan fundamentales en este momento. Sabes que yo quisiera, quizás por mi filtro de educadora, yo creo realmente que, bueno, creo en las tareas de alguna manera, ¿verdad? En la práctica. Entonces, me encantaría que cerráramos con una quizás recomendación o con, que nos des. ¿Qué sería la primera práctica, la primera tarea? ¿Por dónde comenzamos a poner toda esta belleza y complejidad de conocimiento que nos has dado? ¿Cómo lo ponemos en la práctica? ¿Cómo empezamos mañana y empezamos a ver algo de resultado? Mira, es muy simple, a veces es tan simple que no se cree y no requiere de ninguna sabiduría ni ninguna técnica particular. Cada quien lo encuentra de forma distinta, pero es reencontrarse a uno mismo y preguntarme aquí y ahora cómo estoy, qué estoy sintiendo. Por eso se habla tanto de si uno quiere cerrar los ojos y si a otro le sirve irse a correr, ¿no? 10 kilómetros, pero ¿Verdad? en ese estado de reconocerme a mí mismo, de encontrarme a mí mismo con esta respiración, porque se dice la respiración no puede estar ni en el pasado ni en el futuro, no puede estar en ser mujer, no ser mujer, la respiración es inhalación, exhalación. Entonces, por eso me respiro y hago esta conexión, ¿cómo estoy? Y atreverme a ver con honestidad cómo estoy yo conmigo misma. Y me puedo decir mi nombre, ¿no? O sea, a ver, Vivian, ahora se habla de compasión, se habla de poner la mano aquí en el pecho, y no por algo cursi, sino por reconocerme otra vez desde una incorporación de mi verdad en el presente, y volver a mí mismo, porque de ahí el reencuentro con la realidad va a ser distinta. Y prolongar esos espacios de voltear ese sensor que tengo hacia afuera, ¿no? De qué me está diciendo el otro, qué estoy viendo, qué estoy aprendiendo, qué estoy logrando, qué estoy viendo en el celular, qué me están diciendo las redes sociales, y cambiar Cambiar esa el mirada hacia adentro y reconocerme en qué estoy sintiendo, qué está pasando hoy en mi vida. Y de ahí yo los invitaría, por eso a mí creo mucho que es importante estar rodeado con alguien que me pueda escuchar. A veces puedo escribirlo, a veces puedo hablar con una Ujú. amiga, con una terapeuta, compartirlo en un círculo, en un espacio seguro, porque no nada más necesito reconocerlo, somos seres sociales que necesitamos integrarlo a través de la comunicación con el otro. Entonces yo hablaría de dos cosas, Sandra, ya para A ver. cerrar. Una es el reencuentro con mi cuerpo, mente y respiración en el aquí y en el ahora. Entonces puede ser con ojos abiertos, como decía, con ojos cerrados, pero voltear esta mirada de cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo, cómodo, incómodo, seguro, no seguro, activado, no activado, ansioso, no ansioso, y ponerle palabras. Y de ahí el número dos es comunicárselo a alguien más Ajá. con total sinceridad. Esa es una parte muy importante, total sinceridad. Y si no me siento seguro con mi
esposo, mamá, amiga, buscar a alguien a quien le puedo decir esta verdad. Estoy triste, estoy ansioso, tengo mucho miedo, o estoy contenta, o tengo esta motivación de escribir algo, de hacer algo, compartírselo a alguien más. Y Importante. suena muy sencillo, Sandra. Podríamos, obviamente, extendernos a Sí. muchas técnicas, pero yo creo que cada quien lo encuentra de otra manera. A cada quien le funciona otras técnicas. Por eso en el método que nosotros damos son 8 semanas, porque te damos muchas técnicas para que escojas la que a ti más te funciona. En este reencuentro contigo mismo, ¿no? Esta cita contigo mismo, encontrar esa verdad y poderla compartir con alguien más. Qué importante este programa, esta comunicación que hemos tenido. Qué honor para mí haberte entrevistado. Muchísimas gracias, Vivian Tucía. No, Sandra, gracias a ti por esta entrevista y bueno, seguimos estas conversaciones aquí en CoExpace.